Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien, bienvenidos de nuevo. Para hoy, antes de comenzar con nuestra actividad, tengo para mostrarles una canción que a mí me encanta, que la escuchaba cuando era chiquita y seguramente sus familias también las conocen. Así que los invito a verla. ¡Tierra a la vista! ¡Hola! ¿A que no saben por qué vengo adentro de un barco pirata? Porque ahora toca cantar una canción sobre un barco que está en fondo de la mar. Y no saben la cantidad de cosas que hay adentro de ese barco. ¿La cantamos juntos? Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco en el fondo de la mar. Hay un barco, hay un barco, hay un barco en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un balde, hay un balde, hay un balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo, hay un clavo en el palo en el balde en el barco en el fondo de la mar. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un hilo, hay un hilo, hay un hilo en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un nudo, hay un nudo, hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un dedo, hay un dedo, hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Atentos que se viene más rápido. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un dedo, hay un dedo, hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Hay un dedo, hay un dedo, hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el balde, en el barco, en el fondo de la mar. Bueno, ahora que ya vimos la canción, espero que les haya gustado, que se la hayan mostrado a sus familias, porque seguramente ellos la conocen. Ahora quiero invitarlos a jugar un juego. Un juego que se llama Tierra-Mar. Es muy fácil de jugar. Para jugar este juego necesitamos un compañero. Puede ser mamá, papá, tío, hermano, abuelo, abuela, quien esté con. Cuando tengamos a esa persona, otra cosa que vamos a necesitar va a ser tizas de colores. Vamos a dibujar en el suelo, en el piso, la tierra y el mar. Con las tizas, ¿sí? Después nos paramos sobre la tierra. La persona que esté jugando con nosotros va a decir lo siguiente: mar. Cuando dice mar, nosotros saltamos hacia adelante, ¿sí? Cuando dice tierra, saltamos hacia atrás. Voy a mostrar cómo se dibuja y les voy a hacer una demostración también de cómo se juega. Bueno, acá con una tiza marrón dibujé la tierra y con la azul dibujé el mar. Tierra, mar, tierra, tierra, mar, tierra, mar. Bueno, ahora que ya vieron cómo se hace y cómo se juega, los invito a ustedes a que jueguen en sus casas, ¿sí? Cuando ya hayan jugado ustedes, pueden hacer cambio de roles. La otra persona
va a estar parado sobre la tierra y ustedes van a ser los que les indique lo que tienen que hacer. Si tienen que saltar hacia el mar o si tienen que saltar hacia la tierra, ¿sí? Yo me despido y nos vemos la próxima. Chau, chau.